presentar un gremialista porque él es sindicalista y estamos en una semana realmente de turbulencias entre el gobierno, entre la justicia y los sindicatos. Bueno, Luis Barrio Nuevo salió a hablar esta semana diciendo que el gobierno instala temas para que no se hable de la inflación, del tarifazo. En este caso, Luis Barrio Nuevo decía que hay una persecución del gobierno, de la justicia, para con los gremios. Por eso también hablaban de Moyano, que lo de Moyano era simplemente una persecución y que ahora iban directamente por el sindicalismo. Este mensaje no es de ahora, Adri, tampoco, porque este mensaje viene desde el momento en que asume Mauricio Macri la presidencia, donde además también asume Jorge Triaca como ministro de Trabajo, y se veía en los primeros conflictos salariales que el ministro de Trabajo no mediaba como tal a favor del empleado, sino mediaba a favor del empresariado o de los dueños de las empresas o de lo que fuere, en este caso, no delante de los sindicalistas y a favor de los trabajadores. Por eso es que se lo acusa directamente a Jorge Triaca y luego hacia atrás, obviamente, para arriba el presidente y demás, de hacer una especie de caza de brujas y entonces salir a cazar sindicalistas. ¿Qué es lo que contestaron desde el Ministerio de Trabajo, en este caso Jorge Triaca, diciendo: nosotros no vamos a hacer una caza de brujas, lo que hacemos es que simplemente los sindicalistas expliquen de dónde sacan los fondos para vivir de la manera en la que viven? Y hablamos de Moyano porque surgió este lavado de activos que están denunciando, pero también no nos olvidemos del sindicalista Marcelo Balcedo, que fue arrestado en Punta del Este viviendo una vida de lujos, Adrián, claro, con autos Jorge, millonarios y además también con una concesionaria en La Plata, terrible, sí, donde alquilaba autos de lujo. Sí, por eso lo que está pidiendo, por ejemplo, lo que dijo Barrio Nuevo esta semana, es que el gobierno no generalice, no todos somos iguales. Y Triaca, lo que dijo, frente a lo que vos señalabas, Avi, no queremos prácticas mafiosas y extorsionadoras, dijo Triaca en las últimas horas. ¿Y a quién tenemos en línea? Omar Plaini, que es el titular del gremio de canillitas. Plaini, ¿cómo le va? Adrián Salón y Abigail Lasalle, los saludamos. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Que tengan buen año. Ojalá, igualmente para usted y para todos los trabajadores, ¿no? Esperemos. Ojalá. Va a ser un año muy difícil por lo que vemos, pero esperemos. Va a haber que luchar mucho para tratar de revertir la mayoría de las políticas del gobierno. Creo ahora, que la esencia por donde caminan, así que va a ser muy difícil. Omar, bueno, hay que estar preparado. ¿Usted cree que el gobierno nacional, la justicia, está persiguiendo a los sindicalistas? Ayer nos enterábamos de ahora de una denuncia contra el lavado de dinero para con los Moyano. ¿Qué cree que está pasando usted en la Argentina entre el gobierno, la justicia y el sindicalismo? Mire, yo le doy 2 o 3 elementos a ustedes. El primero, ustedes recordarán que desde el propio Ejecutivo Nacional, no ahora, ya al poco tiempo de asumir la presidencia, el actual gobierno, el actual Alianza Cambiemos, ya se había planteado palabras despectivas, agraviantes para con el sindicalismo, para con las organizaciones sindicales, para con los abogados laboralistas. Nos habían descalificado y estamos hablando de la máxima responsabilidad del Ejecutivo, quien tiene que tener más cordura que nadie y tratar de armonizar todas las partes. Directamente tiraba al voleo con el tema de las mafias. Es evidente que tanto en el mundo sindical, político, social, eclesiástico o en la vida misma no están todos los buenos de un lado y los malos del otro. Estamos mezclados, eso también es una realidad. Pero yo, para que veamos claramente cómo el gobierno instala viento para cosechar tempestades, si ustedes ahora mismo entran en el portal de la página del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, se van a encontrar con un instructivo que dice cómo debe hacer un empleado para desafiliarse de un sindicato. Eso está ahora. Vayan al portal y el propio portal del Ministerio de Educación, un instructivo para desafiliarse de los sindicatos de la educación. Esto es lo que el gobierno piensa, nacional y provincialmente, de las organizaciones sindicales. O sea, lo que usted está denunciando, Plaini, es que quieren, así como algunos trabajadores denuncian un vaciamiento de sus lugares laborales, usted lo que está diciendo es que también quieren realizar un vaciamiento de las arcas sindicales. No, estoy diciendo que este gobierno tiene una actitud antisindical total y absoluta. No cree en las organizaciones sindicales directamente, porque si usted, desde un ministerio de la provincia más importante del país, hay un portal con un instructivo
cómo debe desafiliarse de un sindicato, claramente me está diciendo que usted está en contra de las organizaciones sindicales, más allá de los dirigentes. Ustedes recién hacían referencia a un caso que hemos visto, el caso de SOEM. Sí. Ustedes saben también, y esto viene a cuento, ¿por qué? Porque hay una diputada, Soledad Carrizo, la cual conozco mientras fui diputado, que ya presentó en el 2014, como otros presentaron, un proyecto para limitar los mandatos de los dirigentes sindicales, aduciendo, entre otras cosas, que el tiempo que duraban en los mandatos lo llevaba por el camino de todo esto que denuncian, de la corrupción, del enriquecimiento. Yo le quiero decir a los diputados del Gobierno Nacional que el dirigente, si se puede llamar dirigente, para mí no, obviamente no es un colega, que hablamos del SOEM, que acaba de ser detenido en el Uruguay, sí, y que la justicia ojalá avance en este tema porque se daba una vida de un magnate, ¿no?, de un dirigente sindical. Exacto. Tiene menos de un lustro en la conducción, menos de un lustro. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que acá hay que ir a las causas, no a las consecuencias. No importa si el mandato son 4, 8, 10, 12, 15 años. Digo, a ver, nosotros estamos dispuestos a discutir todo, por supuesto. Discutamos también los mandatos de las cámaras empresariales, la de los gobernadores, la de los legisladores. Discutamos todo si quieren discutir. Ahora, este es un problema de valores. Aquí lo que está en juego son los valores, y evidentemente se han perdido los valores. Esta es una sociedad que está cruzada horizontal y verticalmente por la pérdida de valores. Entonces, no están todos los malos en un lado y los buenos en el otro, pero hay una clara actitud del gobierno antisindical que se manifiesta con las declaraciones del Ejecutivo, que las viene llevando a cabo después del 10 de diciembre del 2015 a la fecha, y también con esto que yo le estoy diciendo de un ministerio que claramente pone un instructivo para desindicalizar a los trabajadores. Esto es claramente una política antisindical. Bueno, después habrá quien contesta de una manera o de otra, cada uno se hace cargo de la respuesta que da, pero evidentemente que esto genera reacciones. No sé si lo podrá contestar, porque no sé si tiene pruebas, pero el gobierno influye en la justicia para que avance contra sindicalistas. De hecho, bueno, recién lo decía antes de presentarlo, van contra los Moyano, y esto se habla en los pasillos de la Casa Rosada. Mire, en primer lugar, va tanto el cántaro a la fuente, dicen que al final se rompe. Si usted está permanente desde la máxima autoridad del país, perdón, está todo el tiempo diciendo estas cosas que ustedes ya conocen, revisemos los archivos, y hay algún juez que se envalentona. Obviamente que la justicia le cabe las generales de la ley, que no están todos los buenos en la justicia. No toda la justicia actúa de la misma manera, y lamentablemente tenemos un sector de la justicia que vive bajo la presión del gobierno de turno, y esto no es nuevo en la Argentina, y lamentablemente no tenemos una justicia en su totalidad temporal. Tenemos actitudes que van de la mano con la presión que ejerce un gobierno. A eso agreguémosle la fenomenal y extraordinaria cobertura mediática de los grandes medios de comunicación que tiene este gobierno, que deforma todo o no informa lo que tiene que informar. Por lo tanto, todo esto favorece evidentemente a la política que tiene el gobierno. Está claro que si tiene un sector de la justicia que apoya, si tiene los medios que apoya, frente a una realidad que la reconozco, digamos, evidentemente hay un prejuicio entre la dirigencia sindical y los sectores medios de la sociedad y viceversa. Ahora, esto no es nuevo, esto sucede también con la política, sucede con los jueces también. Si ahora hacemos una encuesta, seguramente que va a ser que el sector hoy que más repudia a la sociedad es el sindicalismo, porque pone a todos en la misma balanza cuando no debe ser así. Pero en un momento era la iglesia, en otro momento, y no muy lejano, es la justicia, en otro momento puede ser el periodismo, la política ni que hablar. Pero yo estoy convencido que a mayor jerarquía, mayor responsabilidad, entonces no se puede tirar al voleo y generalizar, que estas son las palabras que usted decía anteriormente, que Luis Barrio Nuevo dijo, no somos todos lo mismo, y claro que no somos todos lo mismo, y no todos reaccionamos de la misma manera cuando usted sistemáticamente ve una política de esta naturaleza, donde lo acusan del Ejecutivo Nacional, en la provincia de Buenos Aires, la provincia que es el 40% de todo en el país, hay un instructivo en un ministerio como el de Educación, cómo desafiliarse de la organización sindical. Igual, Plaini, se lo pregunta como duda, ¿no? Porque sí, claro, por ahí es eso, pero ¿no será que la planilla para desafiliarse tiene que ver con el SOEM y no con todos los gremios referenciados con la educación? Bueno, si fuese así con el SOEM,
Usted no tiene que, por un mal dirigente sindical o por un delincuente, usted no puede atacar la organización sindical. ¿Sabe por qué? Porque la organización es de carácter permanente. Perón lo decía, las organizaciones sindicales son como la familia, de carácter permanente. Los dirigentes sindicales, como los dirigentes políticos, estamos de paso. Podemos estar 4 años, 8 años, 10 años, pero estamos de paso. Pero la organización es permanente. Mi organización sindical tiene 75 años. Y seguramente pasaron mejores dirigentes, peores dirigentes, buenos, malos, regulares, pero no tenemos que atacar la organización sindical. En todo caso, vayamos por ese dirigente, denunciémoslo, que la justicia actúe como debe actuar, pero no ataquemos, digamos, a la organización sindical. No acepto bajo ningún punto de vista que haya un instructivo para desindicalizar, porque eso es lo que realmente quiere el gobierno. Quiere sindicatos débiles para poder aplicar su política de ajuste. Y esto es lo que le molesta, evidentemente, al gobierno. Está clarísimo con esto que yo le estoy manifestando de este portal en la provincia de Buenos Aires. Hay economistas que hablaban muy bien del gobierno, opinaban muy bien del gobierno de Macri hasta hace algunos meses. Ajá. Y en las últimas semanas estos economistas empezaron a decir que no hay rumbo, que el gobierno perdió el rumbo económico. Sobre todo con la inflación, el aumento y tarifazos, ¿no? Sí, que la inflación fue mucho mayor a la que había pronosticado el gobierno. ¿Qué piensa usted o cómo está viendo el país? Mire, ¿cómo estamos viendo el país? La situación económica de las economías regionales, las pymes, la informalidad, la pobreza, la indigencia. En este momento, más de 40.000 usuarios están sin luz en Buenos Aires. Hablemos de los tarifazos, hablemos de la inflación, la pérdida de puestos de trabajo, la situación de los jubilados que ahora encima sacan una ley previsional para perjudicar a los jubilados, el endeudamiento extraordinario que está teniendo la Argentina, que ya lo hemos vivido esto, el aumento de los combustibles, el aumento de las prepagas. ¿Cuál ha sido una política para los sectores populares? Entonces se enoja el gobierno cuando nosotros le decimos que este es un gobierno de ricos para ricos, pero la pucha. No estamos diciendo nada que no suceda. Perón decía la única verdad es la realidad. Y yo le voy a decir algo que también magistralmente decía Juan Perón. Una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero siempre será frágil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos millones de pobres, porque tenemos indigencia. Entonces, esto es lo que nosotros queremos discutir de fondo y esto es lo que el gobierno se niega a discutir y que evidentemente ponen estas situaciones de corrupción, que puede haber, yo no lo niego, en algún sector del sindicalismo, pero que, mire... Convengamos, Plaini, que... Esos son excepciones. Le digo esto, Ariel, le digo esto. Sí. ¿Sabe cuántos dirigentes sindicales con responsabilidad de conducción hay en la Argentina? 100.000. Hay 3.000 organizaciones de base, de primer grado. Hay asociaciones, hay federaciones, hay uniones y hay centrales sindicales. 100.000 dirigentes. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cuestión por 50, por 100, por 20, por 30? Bueno, es que en realidad un país en serio haría cuestión por todos aquellos que se manejan mal o que hacen algo ilícito y se quedan con plata de los trabajadores o de la obra social o lo que fuere. Comparto con usted, para eso está la justicia. Claro. Comparto con usted, para eso está la justicia, pero la justicia nuestra es lenta, no es atemporal y se deja presionar por el gobierno de turno. No estoy hablando solamente de este gobierno. Entonces, tengamos jueces probos, tengamos jueces honestos, y no generalizo, yo no entro en ese juego del gobierno de generalizar. Vuelvo a reiterarle la teoría que estoy convencido. Buenos, malos y irregulares hay en el sindicalismo, en la justicia, en la iglesia, en el periodismo, en la vida común. En todo. La vida común. Exactamente. Eso debería funcionar hablando en un país que tiene las reglas claras, ¿no? Y que tiene la justicia trabajando para el beneficio del bien común y ni hablar de sus dirigentes, que tendrían que ser los que realicen en realidad las medidas correspondientes. Ahora, también... ¿Sabe lo que pasa? Perdóneme que la interrumpa. ¿Sabe lo que pasa? Le vuelvo a decir al principio de cuando ustedes me entrevistaron. Hay una pérdida de valores enorme. Tenemos un problema de pérdida de valores. Pero no es de ahora, Omar. La transparencia. Y esto es lo que hay que recuperar. Estamos en una sociedad en crisis de valores. Lo dice, recién ustedes estaban hablando con Eduardo Valdés, el ex embajador argentino en el Vaticano. Lo dice Francisco. Estamos en la globalización de la indiferencia y del descarte. Se pone por detrás el centro de la cuestión, que es el ser humano. Entonces, en un mundo capitalista voraz como este, donde usted tiene empresarios nuestros que ahora están con sus yates amarrados en Punta del Este y que a la hora de discutir una paritaria con los trabajadores le niegan un punto más o medio punto más o un punto o 2 puntos más. Y bueno, ellos están ahí pavoneándose en punta, por citarle algo. Ahora, fíjese cómo actúa la justicia. ¿Cuántos empresarios hay presos?
A ver, no, de eso ninguno. Mire que para que haya corrupción hay dos partes, ¿eh? Exactamente. El que corrompe y el que se deja corromper. Se deja corromper. Exactamente, y totalmente de acuerdo. Y ojo con la reforma. ¿Y usted cree que en el caso de SOEM, el secretario general de SOEM, este señor, digamos, aquí en la Ciudad de La Plata todos sabían quién era este señor, ahora expresan casi todo. Digo yo, ¿no tuvo complicidad política, no tuvo complicidad jurídica? ¿No tuvo complicidad de la Fuerza de Seguridad? ¿O lo descubrieron ahora este hombre, que vive como un magnate? No, y de hecho, la pregunta fundamental es cómo llegó un titular de un gremio como el SOEM, por ejemplo, a tener tremenda riqueza y tremenda vida. Nadie vio el transcurso, el trayecto. Más grave aún, yo le doy un dato más. De hecho, ya se está investigando hasta sus contactos con bandas rosarinas. En un primer momento se habló de los monos, ahora se está hablando el 2, Yebra, el 2 de Balcedo, tenía ya de por sí, se comprobaron relaciones con bandas narcos en Rosario. Entonces, también el dinero viene por allí desde un montón de lugares. Pero la pregunta fundamental que quiero hacerle es, ¿usted no considera que hay algunos de sus colegas que, más allá de Balcedo, que deberían realizar un mea culpa y decir, muchachos, hasta acá llegué, yo me retiro del cargo, que venga otro, renovar las estructuras tal cual como lo estamos solicitando con la política argentina? Yo estoy dispuesto, de mi parte, estoy dispuesto a discutir todo y creo que somos muchos los que estamos dispuestos a discutir. Si el tema son los años de mandato, discutamos todo. Discutamos que hay presidentes de cámara empresariales que hace 40 años que están. Discutamos que hay legisladores nacionales que hace 20 años que están. Discutamos que hay gobernadores que tienen reelecciones indefinidas. Discutamos que en la política un hombre empieza de concejal, después va de diputado, después va de intendente, después de senador nacional, después provincial, después consejero escolar, y siempre están. Y hablan de renovación y hacen 50 años que están. Pero discutámoslos todos. Pero vuelvo al centro, y ahí, vuelvo al centro. No es un problema de tiempo de mandato, porque este hombre que estamos hablando, el caso del SOEM, este dirigente del SOEM, el SOEM y los trabajadores son dignísimos, este pseudo dirigente tenía menos de un lustro en la conducción. Entonces quiere decir que se utilizó la herramienta sindical para otros. Para robar. Pero además yo le digo, vengan a La Plata y averigüen con quién acordó las listas. Averigüen con todos los partidos políticos, desde el actual intendente que él se jactaba que le había hecho la campaña, hasta partidos del campo nacional y popular y con dirigentes zonales. Entonces, esto también tenemos que observar. Pero el quid de la cuestión, que ahí hay que actuar y la justicia tiene que actuar con celeridad, vuelvo a lo mismo. Si usted, desde un Ejecutivo Nacional, está todo el tiempo descalificando la herramienta y el instrumento que tienen los trabajadores, que son las organizaciones sindicales, claramente usted tiene una política antisindical. Y si no, pruebas al canto, vayamos a los datos que yo le termino de dar para corroborar. Sí, Omar, para ir cerrando, los sindicatos deben existir. Lo que no deben hacer es robar. Eso va a coincidir conmigo. A ver, lo que no debe robar son los seres humanos. Mire, en la Argentina, el sindicalismo argentino es uno más reconocido del mundo. ¿Saben por qué? Porque no solamente está en el conflicto, porque además tiene centro de formación profesional, universidades, educación, salud, formación profesional, turismo, recreación. Ustedes lo saben, es más, tiene la tasa de sindicalización una de las más altas del mundo. ¿Sabe cuál es el promedio de la región de sindicalización? El 8 al 10%. En Argentina estamos cerca del 40%. Si fueran tan malos los 100.000 dirigentes, ¿usted cree que los trabajadores son tontos y se quedarían en su sindicato? Imagínese a un trabajador de la educación, de la salud, del transporte, de mi actividad, venta diario revista, que tenga que negociar el mano a mano con un empresario. ¿Cómo creen que le iría? Si aún así, teniendo organizaciones sindicales, se ataca a la organización todo el tiempo. Yo no voy a defender, ni nadie va a defender a ninguno que no cumpla con su función para la cual le dije. El que es delincuente es delincuente. En un sindicato, en la política, estando en un templo o estando en una empresa. Sí, el ladrón no tiene ningún tipo de bandera. Aquí lo que está en juego son los valores morales que se han perdido. Son las conductas humanas que hay que juzgar. Ahora, es muy distinto cuando hay claramente una avanzada. Mire, ¿cuánto hace que ustedes vienen escuchando que en el caso del secretario general del SUTER están casi por ponerlo preso todos los días? ¿Cuánto hace que lo vienen escuchando? Mucho tiempo. Bueno, ¿y qué? ¿Está imputado en alguna causa? No. ¿Y entonces por qué eso? ¿Quién hace esa tarea? ¿Quién hace esa tarea
permanentemente de la gota de ácido en la sociedad para crear las condiciones de que tal o cual dirigente es una mala persona, es un delincuente, es un ladrón, un corrupto, cuando ni siquiera está imputado. Y además lo otro grave que está pasando en la Argentina, por favor, digámoslo, se terminó la presunción de inocencia. En la Argentina hoy existe la presunción de culpabilidad. Bueno, eso es lo que decía el ex vicepresidente también, Amado Udú, al momento de recuperar su libertad, como que la justicia estaba teniendo algunos abusos que no deberían existir. Es que todos coincidimos en eso, ustedes van a coincidir conmigo, que están pasando cosas tremendas, y vuelvo siempre a lo mismo. Yo no responsabilizo a la totalidad, pero evidentemente hay seres humanos que no cumplen con la función para la cual fueron designados, y la hacen muy mal. Y es más, cada uno de nosotros, hoy, pareciera que estamos en libertad condicional y estamos siendo juzgados por seres humanos igual que nosotros. Sí. No son dioses de la mitología. De hecho, la última, Plaini, ¿usted considera también, por ejemplo, como muchos de sus colegas, que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, está realizando una mediación a favor de todos los empresarios, nunca a favor de los trabajadores? Mira, el Ministerio de Trabajo tendría que ser un ámbito donde se privilegie al sector más débil, no el sector más fuerte. Y lamentablemente eso hoy no está pasando. Y yo no voy a la persona, voy a las políticas, porque a mí me gusta discutir las políticas, sí, no las personas. Mire, Scalabrini Ortiz tenía una definición en eso. Él decía que todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil, quedaba implícitamente legislado a favor del más fuerte. O sea, ¿qué significaba con esto? Que el poderoso no necesita el amparo legal, porque tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Y esto es lo que nos está sucediendo. Plaini, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, y ojalá que recuperemos los valores, que es lo más importante. Ojalá. Y que haya un gobierno que entienda que tiene que gobernar para la mayoría, y que no crea que porque en una elección de medio término le fue bien, la sociedad le dio un cheque en blanco. No ha pasado con ningún gobierno. Todos los que creyeron que le daban un cheque en blanco, después no le fue bien. Gracias, Omar. Buenas noches. Buenas noches, que sigan bien. Buenas noches. Bueno, casi las 8:30, ¿eh? Y hasta las 9 todavía estamos. No corté la torta, Diego Estrago, discúlpame. Porque Abby cumplió años, así que vamos a cortar la torta como corresponde. Me cortó las alas, no me dejó cantar al principio del programa. ¿Y ahora no te va a dejar soplar la velita? Pero el tema es que, viste, después ya nos vamos todos. ¿Me voy a buscar la torta? Bloque. ¿Me voy a buscar la torta? Vaya. ¿Me voy a poner la vela? Pausa, dale, pausa y enseguida volvemos.